el aire en la colina olía a ceniza y tierra mojada, un perfume fúnebre que se aferraba a la garganta. Yeorum, con el rostro tallado en una máscara de hielo agrietado, contemplaba lo que una vez fue una tumba. Ahora solo era un montículo de tierra violada, un revoltijo de fragmentos óseos carbonizados esparcidos como crueles confetis bajo la luz grisácea. El mundo, en ese instante preciso, no se derrumbó con estruendo, sino con el silencio vacío de un corazón que deja de latir. Se arrodilló, no por respeto, sino porque las piernas le fallaron, y la tierra fría traspasó la tela de sus pantalones. Con dedos que temblaban de una rabia tan profunda que se confundía con el dolor, comenzó a recoger los pedazos, cada fragmento chamuscado un eco de la risa de su uni menor. Los reunió, un puñado miserable de recuerdos pulverizados, y los volvió a cubrir, un acto fútil contra una profanación calculada. Arrodillada ante el montículo recompuesto, el viento susurraba entre los riscos cercanos. Cerró los ojos, conteniendo el océano de furia y lamento que hervía en su pecho, y sus labios, cuarteados, formaron un susurro más seco que las propias cenizas: lamento haber llegado tarde. Esto ya casi termina. La arena de la ceremonia de selección era una herida abierta en la cadena montañosa, un anfiteatro natural donde las sombras de dragones adultos se proyectaban como montañas vivientes desde las colinas. Sus miradas no eran de expectación, sino de hambre voraz, esperando el derramamiento de sangre como el clímax de un festival perverso. Yeorum esperaba en el centro, una estatua de determinación con la mano apoyada en la vaina de su espada. El tiempo, un concepto aprendido en otra vida, pasaba con una lentitud insultante. Y entonces, llegó. Su hermana mayor irrumpió a través de un portal dimensional, no con la dignidad de un guerrero, sino con la desvergüenza húmeda del placer recién tomado. Vestía poco más que un velo de sudor y pigmentos manchados, el olor a sexo y arrogancia precediéndola. Mi corazón se sentía tan vacío, dijo con una sonrisa burlona, y en ese momento, para Yeorum, el último hilo que la unía a cualquier noción de honor familiar se quebró. Los gritos de la multitud eran un rugido lejano, un mar de sonido que se desvanecía hasta quedar en un silencio ensordecedor. Solo existía el espacio entre ellas, el aire cargado de maná y odio antiguo. Cuando corrió, no fue un movimiento, fue una liberación. Una explosión de tierra marcó su partida, alas de fuego escarlata desgarrando el aire. El choque de sus espadas no fue metal, fue el sonido de mundos chocando, ¡pam!, una onda de choque que hizo temblar la misma dimensión. Yeorum no peleaba, ejecutaba una sentencia largamente aplazada. Cada golpe era una palabra no dicha, cada esquive un recuerdo de humillación. Veía el nerviosismo, luego el pánico, luego la incredulidad en los ojos de su hermana, cuya arrogancia se resquebrajaba como porcelana bajo un martillo. La batalla era desigual, una demostración de poder purificador. Cuando su hermana, desesperada, intentó romper las reglas disolviendo su polimorfo para adoptar su forma draconiana, Yeorum no titubeó. Atravesó el propio aliento de dragón, un cilindro de aniquilación roja, con su cuerpo carbonizándose, la ropa convertida en humo, la piel chamuscada, avanzando como un espectro vengativo nacido de las llamas. Agarró el cuello de la forma semitransformada y ahí, en medio del fuego y el rugido atronador de la multitud que ahora la aclamaba, se acercó a su némesis. Vio el miedo, un miedo genuino y risible, donde antes solo había desdén. Me dijiste que tuve suerte, susurró, y la hoja de su espada completó el arco final. Tuviste mala suerte. El mundo recuperó el sonido en el estruendo de la decapitación. La victoria no sabía a gloria, sino a cobre y ceniza. Empapada en la sangre de su hermana, Yeorum abandonó la arena, sorda a los elogios que ahora llovían sobre ella. No eran esos los reconocimientos que anhelaba. Se dirigió de vuelta a la colina solitaria, a la tumba reconstruida. Clavó el devorador de sueños en la tierra y colocó la cabeza cercenada, un trofeo macabro, junto a los huesos de su uni menor. Y entonces, por primera vez en siglos, rompió. El llanto no fue de tristeza, sino de una liberación catártica y agotadora, un torrente que duró 4 días, lavando simbólicamente la sangre y la traición. Cuando no quedaron lágrimas, quemó la cabeza hasta reducirla a polvo, esparciendo las cenizas en la brisa que una vez había esparcido las de su hermana menor. Algunos dragones se acercaron después, con sonrisas y propuestas que sonaban huecas. Váyanse a la mierda, escupió, y siguió caminando. El único reconocimiento que habría importado era el de aquel que había creído en ella cuando ni ella misma podía hacerlo. En un momento de vulnerabilidad, miró al horizonte infinito y su voz, cargada de una duda infantil, susurró al viento. Lo hice bien, ¿verdad? Para Yubom, el mundo no estaba compuesto de aire y tierra, sino de miradas. 12 pares de ojos,
los espíritus vengativos, habitaban las sombras de su propia mente, observando, juzgando, presionando. Eran el fantasma colectivo de su raza, los dragones negros, quemados en el altar de su propia ambición para existir solo como espectros de reproche y expectativa. Cada respiración de Bohm estaba medida, cada paso calculado bajo ese escrutinio eterno. La voz de su madre, Lugiatan, resonaba en su cráneo como un mantra sagrado y una cadena: hay un gran esquema para ti. No era un plan, era una losa de piedra grabada sobre sus hombros, el peso del rencor de una raza entera, desterrada y herida. Su camino estaba tallado con una precisión dolorosa: infiltrarse, distinguirse, ascender. Convertirse en Lord Dragón de Azcalifa no era una ambición, era un mandato. Su singularidad como mutante, una desviación de la providencia, era su herramienta y su jaula. Podía mentir perfectamente, forjar una falsedad tan completa que engañaría incluso a los 5 ancianos. El objetivo final brillaba con un resplandor cínico, de pie frente al origen del dragón, la gema cristalina que concedía deseos con la autoridad del primer anciano, apuñalarlo con la espada demoníaca del dolor y jurar el retorno eterno de los dragones negros. El costo, la destrucción del origen, milenios de caos, era irrelevante. El gran esquema lo justificaba todo. Pero a veces, muy pocas veces, una fisura aparecía en la perfecta fachada de Bohm. Después de 71 años vagando por el bosque antiguo, un lugar tan vasto que hacía de la tierra un jardín, tras rastrear y asesinar a un gran guerrero Kuon, su cuerpo era un mapa de cicatrices y su mente, un cristal resquebrajado. Pidió un descanso. Solo 3 días. La reacción fue un motín interno inmediato. Los espíritus vengativos se enfurecieron, la reprendieron, sus miradas se volvieron dagas de desconfianza. ¿Qué motivo oculto tienes? La sospecha era un veneno familiar. Su madre intervino, su voz un lazo que estrangulaba suavemente: despierta, mi octava hija. ¿Cómo podrías desear tu mezquina libertad en un momento como este? Para calmar la tormenta, Bohm tomó una decisión que le quemó el alma. Ordenó a su protector que jamás le informara de ninguna solicitud de visita de Kaol o Gyoul. Por siempre, dijo, y la palabra cayó en el silencio de su mente como un sello de plomo sobre una tumba. La satisfacción de los espíritus fue palpable, un alivio enfermizo que la inundó. Así, continuó su marcha. Sangre, guerra, dolor. Usó estimulantes que iluminaban su mente a cambio de carcomer su cuerpo. Convulsiones, discapacidades, la pérdida de sentidos, la esterilidad perpetua. Un día, ante los ojos impasibles de los espíritus, se derrumbó y lloró en silencio, pero al momento siguiente ya estaba en movimiento de nuevo. Cada sacrificio, cada fragmento de su humanidad que se desprendía, era un tributo al gran esquema. Y los espíritus, desde su prisión interior, observaban, siempre observando, y estaban muy contentos. 700 años después de la diversión, la guerra cambiaba de rumbo y una misión la llevó de vuelta a un nido familiar. Encontrar a Yorum fue fácil, la energía de la dragona roja era como un faro de furia contenida. Al verse, después de siglos, el tiempo se contrajo. Bohm, con el peso de 12 fantasmas clavados en su espina dorsal, ofreció un hola tenso. Yorum, por su parte, la miró con una expresión entre la confusión y una esperanza cautelosa que no se atrevía a nombrar. La conversación fue un campo minado. Bohm, siguiendo el guión frío que los espíritus exigían, se mostró distante, práctica. Se disculpó por el rechazo pasado con la frialdad de un burócrata. Pero Yorum, cuya vida había sido definida por la lealtad feroz a esos pocos lazos genuinos, no podía, o no quería, entender el distanciamiento. Bohm intentó mantener el enfoque en la negociación, en la guerra, pero Yorum rompió el guión. A cambio, vayamos a ver a las niñas juntas, propuso, y en su voz había un destello del pasado, de la camaradería que alguna vez compartieron en la tierra. Fue entonces cuando el cálculo de Bohm se desmoronó. Yorum no reaccionó con la ira esperada, sino con una alegría desbordante y genuina. Malinterpretó la visita como un reencuentro, como el regreso de una hermana perdida. «Ven pa' acá, ven aquí, perra», exclamó, abriendo los brazos con una sonrisa que iluminaba su rostro marcado por la batalla. Dentro de Bohm, los espíritus rugieron. «Empújala lejos», emoticono cara molesta, demuéstrale que no son cercanas. El caos interno fue un vendaval que la mareó. Tuvo que herirla. Tuvo que ser cruel. «Aléjate de mí», dijo Bohm, y su propia voz, gélida y afilada como el hielo de un abismo, la sorprendió incluso a ella misma. «¿Crees que corté mi precioso tiempo libre para venir aquí a jugar contigo?» Fue una actuación magistral de desprecio.
negó su pasado compartido, lo redujo a jugar a las casitas. Vio cómo la luz en los ojos de Yorum se extinguía, reemplazada por un vacío de incredulidad. Cuando Bom se dio la vuelta para irse, satisfaciendo el hambre de los espectros en su interior, la voz de Yorum la detuvo. Ya no era alegre, sino quebrada por un dolor profundo. Amiga. Maldita perra. Yorum le contó entonces la verdad que Bom había intentado ignorar: Kaeul y Yeol no estaban durmiendo. Llevaban 300 años viajando por dimensiones, creyendo que si se hacían lo suficientemente fuertes, lo suficientemente dignas, Bom las volvería a ver. Ríndanse, dijo Yorum, con lágrimas de rabia y decepción arrastrando ríos negros de col por sus mejillas. Gracias por ser honesta. Y entonces desapareció, dejando a Bom sola en el silencio que ahora era aún más ensordecedor. Los espíritus estaban satisfechos, algunos hasta la felicitaban. Su madre preguntó, con una dulzura sospechosa: ¿te sientes bien? Por supuesto, mintió Bom, y siguió caminando, tambaleándose levemente, como si el corazón que acababa de triturar no le perteneciera. Miró las estrellas, recordando una voz diferente, y siguió adelante. La coronación era un espectáculo de majestuosidad gélida. En la cima del monte Cotarosus, bajo un cielo despejado y una nieve eterna, cientos de dragones de todas las razas extendían sus alas, creando un mosaico viviente de escamas y poder. En el centro, el viejo Lord Dragón, un coloso que desprendía el aura de una era que agonizaba, presidía la ceremonia. Bom, ahora con el nombre de Tuerreubomana, mi gran esquema, era la protagonista. Su cuerpo, consumido por 1000 años de guerra y estimulantes, parecía una frágil estatua de esmeralda. En su mente, Lugiatan y los espíritus vibraban con un éxtasis silencioso, un maremoto de anticipación. El momento final había llegado. Pero Bom tenía otro guión. Cuando el origen del dragón apareció, un cristal de pura luz que emanaba autoridad primordial, el Lord Anciano hizo un anuncio inesperado. Dijo que Bom había pedido bendecir a las amigas de su primera diversión. Lugiatan, atónita, sintió que el mundo se desenfocaba. ¿De qué parloteaba ese viejo senil? Vio entonces cómo, desde la multitud, emergían 3 figuras: Kaeul, Yeol y una Yorum con la mirada dura como el pedernal, pero presente. Antes de que el pánico de los espíritus pudiera cristalizar, Bom murmuró en su interior: lo siento, mamá. Su rostro cadavérico, de pronto, se iluminó con un brillo de vida y determinación que no había mostrado en siglos. El engaño fue perfecto. La solicitud de sacrificios vivos, la supuesta senilidad del Lord, todo había sido una mentira urdida por ella. Mientras su madre y los espíritus estaban aislados durante su audiencia privada con el Lord, Bom le había confesado la verdad y le había pedido ayuda. El viejo dragón, lejos de estar loco, vio en su plan una expiación y una esperanza distintas. El verdadero gran esquema de Bom no era el de su raza. Había sido una mentira desde el principio, una obra maestra de actuación sostenida durante un milenio, que le costó su cuerpo, su salud y pedazos de su alma. De pie frente al origen, Bom miró a las 3 pequeñas dragones que habían sido su única familia verdadera. Les ofreció una pequeña, temblorosa sonrisa. Luego, en el momento del juramento, en lugar de clavar la espada demoníaca, sacrificó el arma misma y tomó una porción de su propia alma. La parte principal, con su memoria y personalidad, regresaría con las niñas a la línea de tiempo donde Yuhita existía. Un pequeño fragmento, sin embargo, sería enviado más atrás en el tiempo, a la juventud solitaria y atormentada de Yuhitae. Lo moldearía con la forma de un pájaro blanco, un símbolo de la libertad que ambos anhelaban, para ser su amigo, su maestro, su consuelo, su familia. Por la presente prometo, declaró su voz, clara y firme por primera vez en eones, que podemos volver a los días más felices que pasamos con nuestro precioso. Y seamos felices juntos. La luz del origen no fue de destrucción, sino de redención. Un torrente de energía pura envolvió a Bom y a las niñas, no para otorgar el poder de un lord, sino para ejecutar el deseo más profundo de su corazón, el regreso. El esquema de su madre se hacía añicos en su mente, pero Bom ya no escuchaba sus gritos. Por fin, después de 1000 años de invierno, llegaba la primavera. La oscuridad del mundo no providencial no era una ausencia de luz, era una cualidad activa, fría, densa y silenciosa. Yuhitae flotaba, o yacía, en esa nada. Su alma, masiva y destrozada, no se disolvía, solo sufría el frío perpetuo. No había sensación, solo el escalofrío metafísico de una misión cumplida y una eternidad vacía por delante. El reloj antiguo y la Ki lo habían abandonado, su utilidad había terminado. El tiempo perdió sentido,
estirándose en una larga y gélida espera sin objetivo. Pensó en su viejo amigo, en la promesa de felicidad que ahora le parecía una burla cruel. ¿No iba a ser definitivamente feliz? El frío lo envolvía, un invierno sin fin dentro y fuera. Entonces, una fuerza lo tocó. No era una mano física, sino una corriente de calor puro, familiar, que se enroscó alrededor de su esencia congelada. Era como si el sol hubiera nacido dentro de la misma oscuridad. Derritió el hielo de su alma, despertó su mente adormecida en el letargo de 1000 años subjetivos. La fuerza tiró de él, arrastrándolo a través de capas de realidad, y perdió el conocimiento, no como un desmayo, sino como un abandono final a algo que no entendía. Al despertar, el mundo era una puñalada de familiaridad dolorosa. Asfalto, edificios, paraguas, el claxon de un taxi. Non-Jung-don. Hace 5 años. El punto de partida de todas sus iteraciones miserables. La confusión era absoluta. Su mente, gastada por eones de regresiones y luego por el frío atemporal, funcionaba a medias. Como un autómata, vistió su uniforme de policía y fue a trabajar. La Academia de la Guarida lo recibió con sus sonidos y rostros conocidos, pero algo era distinto. Los saludos eran cálidos, curiosos, no distantes o rutinarios. ¿Hitae también está aquí? Algo en sus tonos, en sus miradas, no encajaba en el recuerdo tallado a fuego de su soledad. Una agitación instintiva, el viejo hábito de esperar lo peor, lo hizo huir. Fue a Florencia, al lugar del primer encuentro que siempre terminaba en olvido y dolor. Escaneó las multitudes buscando el cabello oliva, la belleza repulsiva, el vacío que siempre hallaba. No estaba. El pánico, frío y familiar, comenzó a brotar en su pecho. Si ese primer hito de su soledad cíclica había desaparecido, ¿qué significaba? ¿Que todo había sido un sueño? ¿Que estaba atrapado en una nueva prisión, una iteración aún más sutil? Entonces, un toque en el hombro. Ligero, real. Un escalofrío completamente nuevo, de anticipación pura, le recorrió la espalda. Se dio la vuelta, con la lentitud de quien teme que el sueño se rompa. Allí estaba ella. Pero no con cabello oliva, sino negro como la noche. Era la misma cara, la misma sonrisa que había vivido en sus recuerdos más preciados y secretos. En sus ojos había una fatiga que rivalizaba con la suya, y lágrimas que brillaban como diamantes sin caer. Ella también había esperado. Ella también había sufrido el paso de un tiempo descomunal. Intentó hacer una broma, recrear su primer diálogo en esta vida, pero él no pudo soportarlo. Necesitaba certeza, un ancla en el maremoto de confusión. ¿Quién eres?, preguntó, y la pregunta contenía toda la carga de sus milenios de soledad. La sonrisa que floreció en el rostro de ella fue como el primer día de primavera después del invierno más largo. Una mezcla de llanto y alegría pura que no podía ser contenida. Y entonces, susurró las palabras que sellaban la promesa hecha frente al origen del dragón, las palabras que atravesaban el tiempo y el sacrificio para traerlo a casa, a un mundo donde las cicatrices, por fin, podían comenzar a sanar. Soy tu Bom.